Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el mundo laboral, porque para ello tenemos con nosotros presente en los platos de Canal 4 TV a don Antonio Rodríguez, secretario general de SICCA. Muy buenas tardes, don Antonio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy apurado como siempre, digo trabajo, pero eso no es malo, no es malo. Pero le agradecemos su presencia aquí porque hay muchos temas que tenemos que poner sobre la mesa y tocar. Entre ellos, me gustaría que nos hablara de algo importante, algo que incluso llegó hasta el Senado. Estamos hablando de nuestras trabajadoras, de nuestras camareras, las Kelly, llamada Kelly, que la verdad que han sufrido y siguen sufriendo en la vida laboral. ¿Cuál es la situación actualmente y en qué se ha progresado? Pues sí, efectivamente es un sector que ha estado abandonado a la mano de Dios. Estamos hablando de un sector que, según dice la propia Seguridad Social, es el tercer sector de trabajos más penosos que hay en Canarias. Sin embargo, estamos viendo que en el año 2018 los empresarios cejaban beneficios a un 19,8% de beneficios de media, y sin embargo los salarios de ellas crecieron el 0,50%. Sin embargo, estamos hablando que en el año 2010, con un 26% menos de turistas, había un 17% de camareras de piso en los hoteles en Canarias. Y ahora es la inversa. Es decir, con toda esa capacidad de turismo que hay en Canarias, con toda esa planta alojativa, no se reforma, no se amplían las plantillas, se disminuye en todo lo contrario, la carga de trabajo ha llegado a unos niveles donde hemos tenido que ir a Madrid, donde hemos tenido que ir a presentarnos con el gobierno de Canarias en el pasado año en 2 ocasiones para decirle que tiene que tomar cartas en el asunto. Que el sector empresarial, salvo honrosas excepciones que siempre hay de empresarios serios y honestos, se está expoliando y se está intentando masacrar las condiciones de las camareras de piso. Que no olvidemos que en Canarias estamos hablando en torno a unas 26.000 trabajadoras que se dedican a las camareras de piso en Canarias. Sector abandonado, sector en malas condiciones, sector explotado, y ahora lo que está diciendo el SICCA es: hay que marcar un punto de inflexión. No se puede permitir que con dinero público, año 2018, 230 millones, se ponga dinero público para campañas turísticas, para reforma de la planta hotelera, pero sin embargo nadie quiere hablar de las mejoras de su salario, nadie quiere hablar de las prejubilaciones, nadie quiere hablar de que se reconozcan las enfermedades profesionales, 11 patologías que no se reconocen, y sobre todo, no se quiere hablar de la ampliación en función del ratio, nivel de hotel, número de ocupantes de las camareras de piso. Y eso la sociedad canaria tiene que tomar conciencia de que de una vez por todas tenemos que poner punto y final a que miles de trabajadoras, y digo trabajadoras porque son un 96% son mujeres, estén dejando su vida y su salud en nuestros hoteles. Pero ahí ha llegado un acuerdo importantísimo, podemos decir un acuerdo histórico entre SICCA y las Kelly. Yo entiendo que sí, efectivamente, es un acuerdo histórico porque estamos hablando que es el primer acuerdo que se da en toda España, donde 3 colectivos, 3 asociaciones de Kelly de Canarias, de la provincia de Las Palmas en particular, se unen a SICCA, unimos fuerzas, unimos voluntades, nos marcamos conjuntamente una hoja de ruta y sobre todo con un proyecto claro y nítido: mejorar sus condiciones laborales, ampliar las plantillas, dignificar sus condiciones laborales y económicas, intentar que no dejen su vida y su salud y sobre todo darle un vuelco al nefasto convenio colectivo que tiene el sector, donde en los últimos 12 años han perdido un 24,6% de poder adquisitivo. Esto de divide y vencerá, la unión hace la fuerza. Nosotros apostamos por eso, es decir, el SICCA desde que se fundó, hace ya más de 18 años, siempre ha apostado por sumar voluntad. Y el hecho es que SICCA en estos 18 años hay 6 sindicatos que se han fusionado dentro de SICCA para ampliar este colectivo, para ampliar esta casa común llamada SICCA, y sobre todo con las Kelly lo que estamos intentando es que de una vez por todas alguien arroje algo de luz sobre la incertidumbre que existe ahora mismo. El otro día hice una asamblea con camareras de piso y me decía: pero Antonio, es que yo cuando me vaya a jubilar voy a cobrar una miseria de pensión, yo cuando me vaya a jubilar no sé lo que voy a cobrar. Y yo le decía: señora, me está usted hablando
y le estoy agradeciendo el optimismo, pero es que yo no tengo tanto optimismo como usted. Si miramos los datos de los últimos 20 años, el 74,6% de las camareras de piso no se jubilan o tienen que abandonar el trabajo e irse a su casa o a otra actividad o tienen que coger una invalidez. Lamentablemente, una cuarta parte se pueden jubilar y cuando se jubilan son pastos de los relajantes musculares, de dolencias, de enfermedades, porque han dejado su vida. Es una carga que el propio gobierno de Canarias, en la guía práctica que es la LKC que sacó en el mes de septiembre, octubre del año pasado, el propio gobierno de Canarias intenta crear una guía que al final no sirve de mucho porque es de orientación y no es de obligado cumplimiento, donde en esa propia guía reconoce la sobrecarga de trabajo, reconoce que hay que regular en los hoteles la valoración y la carga ergonómica de los trabajos y sobre todo la cantidad de trabajo que se les asigna. Y sin embargo, los empresarios prefieren más pagar una multita a la inspección de trabajo que tomar cartas en el asunto. Hasta el punto, para que los televidentes lo tengan claro, es que hace 4 o 5 meses me sentaba con el presidente del Cabildo de Tenerife y con su consejero de turismo, y en una de esas, yo en la reunión digo, mira, pero que aquí me parece vergonzoso que se esté dando dinero público a cambio de nada. La marca canaria hay que defenderla, la identidad y el proyecto de turístico Canarias hay que defenderlo, pero hay que defenderlo en su conjunto. No se puede vender una marca bonita y paradisíaca de Canarias, sin embargo tenemos a más de 30.000 trabajadoras prácticamente al borde de una enfermedad y sobreexplotadas. Bueno, cuando yo dije eso, el consejero de turismo, poco más o menos, como tú te atrevas a sacar algo públicamente en los medios, me pondré en contra tuya, me pondré al frente, me pondré con los empresarios, yo no lo voy a permitir. Claro, ese histerismo, esa pataleta del consejero de turismo de Tenerife estaba justificado porque durante muchos años fue portavoz de una de las patronales turísticas de Tenerife. El lobo guardando a las ovejas. ¿Cuántas veces te has tenido que enfrentar a estas amenazas? Pues muchas veces, lamentablemente, en mi profesión y en mi trayectoria profesional de más de 25 años, lamentablemente muchísimas veces, pero uno se tiene que curtir. Si uno, por las amenazas, veladas o no veladas, directas o indirectas, uno tiene que recoger verlas, pues mire, nos dedicamos a otra cosa. Yo me he encontrado amenazas hasta de un papelito en la puerta, en el parabrisas del coche, diciendo, cuidado, que te puedes quedar sin freno un día de esto. Es decir, pero nosotros no podemos, yo no voy a cejar en mi empeño. A este sindicato y al que les habla, nadie le va a poner un esparadrapo en la boca. Nadie va a cambiar su filosofía de trabajo. Nadie va a cambiar su forma y su impronta de que somos un sindicato que hemos nacido y estamos para intentar cambiar la realidad contractual de las relaciones laborales en Canarias. Y en ese camino y en ese proyecto, con humildad y con los pies en la tierra, estamos intentando hacerlo. ¿Cómo se ha conseguido un aumento salarial de un 23% para los aparceros? Pues con mucho esfuerzo y con mucha presión, porque nadie regala nada a cambio de nada. Eso ha sido un mensaje que el SICCA, cuando llegó al mundo de la parcería, porque eso lo monopolizaba prácticamente un sindicato históricamente desde hace más de 30 años, nosotros en 3 años y medio hemos pasado de llegar y ser simbólico a ser hoy en día la fuerza sindical hegemónica. Y cuando digo hegemónica es que tenemos más del 80% de la representación en la provincia de Las Palmas. ¿Qué dijimos nosotros? Nosotros no podemos mirar para otro lado cuando estos trabajadores que no tienen horario, que trabajan a destajo, que invierten el tiempo que tienen y el que no tienen y su familia, para sacar un duro, para intentar vivir y sobrevivir en malas condiciones, nosotros tenemos que intentar que un sector que ha sido parte de nuestra historia, todo el mundo en Canarias y sobre todo en la provincia de Las Palmas, nadie tiene un familiar que, oye, mi abuelo, mi tío, mi padre, mi cuñado, mi sobrino, alguien tiene vinculado al mundo de la parcería. Y todo el mundo concluimos en lo mismo. Ha sido un sector que ha estado masacrado, olvidado y explotado.
Pues nosotros en 3 años y pico hemos conseguido desbloquear el convenio colectivo, hemos conseguido que la ley de prevención se imponga, hemos hablado y se ha conseguido de hablar de la ergonomía y las cargas de trabajo, y hemos conseguido en apenas 3 años y algo, de un salario de 600 y pico, en un salario hoy con todo incluido, el que menos cobra 1.050 euros la media fanegal. Si hablamos de gente de 8, 10 elemines, ya estamos hablando de casi 1.800, 2.000 euros al mes. Entendemos que todavía le queda, pero ya es un salario digno para las malas condiciones y sobre todo para el trabajo tan penoso que están realizando. Y ha costado mucho, pero ese logro no es solamente del SICCA, es del SICCA y de cientos de afiliados que están detrás del SICCA y de más de 60 delegados que tiene el SICCA en el sector, que han sido parte fundamental, importante, que han ido todos al unísono con esta central sindical y han dicho, nos paramos o se sube o esto automáticamente movilizamos a la gente. ¿Ha sido difícil entrar estando ese sindicato movilizando la vida laboral? Muy complicado, es decir, pero es más, ha sido complicado porque los empresarios te obstaculizaban, te prohibían las entradas a las plantaciones, no te dejaban entrar. Yo me acuerdo hace 3 años que poco más o menos era todos los días en los juzgados denunciando por tutela de derechos fundamentales, porque no te dejaban entrar en las elecciones sindicales, etcétera, etcétera. Es decir, los empresarios se confundían con esa central sindical. Los empresarios poco más o menos se confundían y poco más o menos hacían una piña con esa central sindical. Afortunadamente, hoy por hoy, los aparceros pueden decir que todavía nos queda camino por recoger, pero que están en muchas mejores condiciones. ¿Pero cómo han recuperado esa confianza de los trabajadores hacia SICCA? Trasladándole ilusión. La gente ha entrado del año 2008, cuando empezó la crisis, los trabajadores han entrado en su cuerpo una palabra que se llama miedo. El pánico se ha apoderado de los trabajadores. Incluso trabajadores públicos, funcionarios, tienen miedo. Que en teoría un funcionario, un trabajador que en teoría es quien tiene más garantizado su puesto de trabajo. Pues la palabra miedo se ha instaurado. Nosotros lo que hemos dicho es confianza, unidad, firmeza, las cosas claras, un objetivo contundente, claro y nítido. Y por ese camino hemos conseguido que ahora mismo el SICCA no solamente sea una fuerza sindical que está anclada e instaurada en el sector, sino que hoy en día tenemos una capacidad de afiliación que está rondando casi el 70% del sector, que se dice pronto. Tener 1.000 y pico afiliados en el sector, casi 2.000 afiliados en el sector, dice mucho del trabajo sindical y de la confianza que ellos han puesto en nosotros. Y nosotros le hemos dicho, la confianza de ustedes no la vamos a traicionar. Es verdad que hay que dedicarle muchas horas, muchos sábados, muchos días por la tarde, levantarse a las 5 de la mañana, estar a las 7 en las plantaciones para poder hablar con ellos, pero el trabajo no nos pesa. Si al final vemos los frutos y vemos que el trabajo de ellos sale adelante y sus condiciones laborales van cada día mejorando. Ilusión y sobre todo confianza de que las cosas, luchando, se pueden conseguir cambiar. Hoy, ¿qué te transmiten esos trabajadores y trabajadoras? Pues la verdad que me transmiten mucha gratitud y yo me siento comprometido con ellos, es decir, nos llena de mucha responsabilidad. A mí me dicen gracias, pero yo digo, no me tienes que dar gracias, hemos cumplido con nuestra obligación, les dimos nuestra palabra, ustedes confiaron en nosotros y no les vamos a defraudar. Y así lo intentamos, no somos perfectos, no somos los mejores del mundo, nos podemos equivocar, pero nadie nos va a dar lecciones de trabajo, compromiso, reivindicación y sobre todo mucha responsabilidad. En años muy complicados, estamos hablando que nosotros hemos conseguido esas subidas salariales en un momento donde el sector agroalimentario en Canarias ha vivido momentos prácticamente hace 3-4 años a punto de desaparecer. Y el SICCA ha combinado responsabilidad para que el sector continúe. Nosotros queremos que el sector continúe durante muchos años, porque en Canarias son 26.000 familias que viven de esto, pero también hemos dicho firmeza para mejorar las condiciones de esos trabajadores. Es que es contradictorio, ¿no? Porque estamos en una crisis con una pérdida de empleo, tiempos difíciles, y que hayas logrado ese incremento. Por eso lo quiero enlazar con lo que hablemos anteriormente.
qué contradicción, ¿no? En un sector que lo ha pasado tan mal y ahora está saliendo de ese bache y está levantando cabeza, es decir, conseguimos subidas salariales muy importantes, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en el sector hostelería, que llevan 7 años ganando lo que no está en los escritos, resulta que hay sindicatos, sindicatos que se sientan con ellos y firman un 5% para 4 años. Mire, a mí que alguien me lo explique, porque no tiene sentido ninguno. Es decir, los sindicatos tienen que ser sindicatos responsables, profesionales, pero también reivindicativos. Los trabajadores tienen que ir acompasados, tienen que saber cuándo hay que recoger velas, pero también hay que saber cuándo se puede pedir. ¿Vamos con usted en el camino? Sí, señor, pero los trabajadores tienen que ir caminando juntitos. Lo que no puede ser es que en algunos sectores se esté ganando lo que no está en los escritos y como no me dejan hacer hoteles aquí, pues me voy para Sudamérica a hacer hoteles porque no me dejan gastar todo el dinero que tengo, pero sin embargo te regatean hasta un céntimo en cualquier negociación. Pues eso vamos a ponerle fin. Y en ese camino estamos. Y ese es el fruto y ese es el trabajo de este sindicato en los últimos más de 18 años ya que tiene de vida. ¿Cuál es la problemática y cuál es la situación de los trabajadores del Ayuntamiento de San Mateo? Pues venimos de una situación donde firmemos hace 2 años un convenio que yo catalogo histórico dentro de la administración pública, porque subió un 13% los salarios en un ayuntamiento donde las administraciones públicas tenían los sueldos congelados. Nos costó casi 1 año y pico de denuncia, de negociaciones y al final hubo una empatía para intentar desbloquear la situación y firmar un convenio colectivo, y nos encontramos ahora 1 año y pico más tarde donde ese convenio que en su día se firmó y es muy bueno, pues ahora no se quiere cumplir una parte de él y nosotros decimos, mire, los convenios no están para incumplirlo, lo que se firma hay que cumplirlo hasta la coma, salvo que la Administración General del Estado prohíba o limite algo, pero lo que no es posible es que tengamos a una plantilla de trabajadores que prácticamente el 80 y pico, 90% de la plantilla son todos laborales del Ayuntamiento de San Mateo, los tengamos en una situación en la cual se les congela el sueldo porque se les aplica una cláusula de compensación social cuando el mismo convenio dice que los trabajadores que se les aplicó el convenio, sus condiciones más favorables se les iba a respetar y así se firmó y así se pactó. Lo que no entendemos, cómo es posible que trabajadores haciendo funciones no un día ni 2, sino permanentemente de superior categoría, no se les pague por eso. ¿Cómo es posible que trabajadores que encima yo presumo de que son una plantilla de lo más responsable que me he encontrado, son trabajadores que no miran horario? Si hay que trabajar un domingo, se trabaja un domingo y no se pide nada a cambio. Se trabaja por las tardes, se trabaja a destajo, se hacen funciones 2 y 3 niveles por encima de sus categorías. Si hay cuestiones que hay que sacar, fiestas, eventos, actividades, se hacen sin ningún tipo de problema. Y la contrapartida es, pues ahora este año les congelo el sueldo, les aplico la compensación social. ¿Qué dice este sindicato? Mire, nosotros no vamos a aceptar bajo ningún concepto que se le congelen los salarios a los trabajadores cuando ya el propio Estado ha dicho que para este año 2019 hay que subir el 2,25. Y en segundo lugar, nosotros no vamos a permitir que se incumpla ni una sola coma del convenio colectivo. Y advertimos que desde ayer le estamos dando al ayuntamiento un plazo de 20 días para intentar que las cosas no salgan de madre. Si no, acudiremos al juzgado de lo social, acudiremos a la fiscalía, porque entendemos que nadie, por mucho mando que tenga, por mucho cargo político que tenga, puede hacer uso y abuso de los erarios públicos para pagar o no pagar cosas que están obligadas por ley y por convenio. Y eso tiene un nombre en el Código Penal. Y así todo, con un conflicto colectivo que ya hemos anunciado, y no se descarta que en el mes de abril presentemos una convocatoria de huelga con carácter indefinido. ¿No ha habido ningún acercamiento o lo hemos intentado, diálogo? Lo hemos intentado y ha sido imposible. Lo hemos intentado, llevamos ya varios meses intentando hablar con la consejera de la concejal de Recursos Humanos. Ahora al final pues dice que se ha puesto de baja, ha tomado la rienda del alcalde, las cosas han ido a peor y aquí no hay ninguna batalla personal con nadie. Es decir, insisto,
no hay nada en contra del grupo de gobierno, no hay nada, es decir, no, esto no es un conflicto político, esto es un conflicto sindical y por tanto hay que darle, sentarse, ser adulto, ser maduro y ver lo mejor que hay. Lo asombroso de este tema, que me ha sorprendido muchísimo, es que nosotros tuvimos la asamblea de los trabajadores que se aprobó todo este paquete de movilizaciones y acciones legales la semana pasada, y mi sorpresa es que desde ayer que se lanzó el comunicado de prensa hasta hoy estamos con las líneas colapsadas en el despacho. Es decir, vecinos del propio ayuntamiento, del propio municipio de San Mateo, se han organizado entre ellos, que me sorprende muchísimo, están recogiendo firmas en apoyo a los trabajadores y en 2 días han recogido más de 600 firmas en un municipio tan pequeño, en 2 días, en apoyo a ultranza y cerrado a favor de los trabajadores. Por tanto, que no nos hagan ir más allá. Vamos a intentar buscar una solución, pero este sindicato no va a comulgar con mirar para otro lado si se intentan vulnerar los derechos de los trabajadores. Hablamos también en este caso de la situación, y hablamos de la situación de los trabajadores del Ayuntamiento de Telde. ¿Qué valoración hace de la situación actualmente de los trabajadores y las sentencias que están llegando constantemente al Ayuntamiento de Telde por parte de los trabajadores? Yo creo que lo de Telde hay que hacer un punto y aparte. Lo de Telde, desde el punto de vista laboral, es un auténtico desastre. La gestión en recursos humanos, desde que empezó el mandato hasta ahora, empezó con muy buenas voluntades, con muy buenos objetivos y compromisos, pero es un auténtico desastre. Es decir, estamos hablando de un ayuntamiento con más de 100.000 habitantes, donde no negocia el convenio colectivo hace más de una década, donde no tiene ninguna RPT para sus trabajadores, el único gran municipio con más de 100.000 habitantes que no lo tiene de toda España, el único ayuntamiento donde todavía a fecha de hoy se le sigue adeudando a los trabajadores los monumentos económicos en horas extras que hicieron cuando la riada de octubre del 2015, que el Cabildo hace 2 meses se lo pagó a los trabajadores, y aquí no. El único ayuntamiento que vemos que en función si eres simpático o no, te denuncio y no acudo a los juzgados, o si acudo voy para darte la razón como concejal, etcétera. Un ayuntamiento que la Inspección de Trabajo entre el año 2017 y 2018 le ha hecho 8 requerimientos instados por este sindicato porque se está atentando contra la seguridad y la salud de los trabajadores y no hace absolutamente nada. Trabajadores que día a día se juegan el físico y su salud en la calle sin ningún tipo de protección, en malas condiciones. Trabajadores que a fecha de hoy tienen que poner su vehículo personal para poder desempeñar su trabajo porque el ayuntamiento no le pone los medios necesarios. Trabajadores que al día de hoy están con una plantilla que, según si cogemos la ley de grandes ciudades, dice que estamos en torno a un 16 o 17% menos de plantilla de la que realmente se necesita, y sobre todo en la policía local a fecha de hoy. ¿Qué significa eso? Mala gestión, no escuchan a nadie, han hecho lo que hacían los anteriores, rodillo puro y duro, y sobre todo no entendemos cómo es posible que se pueda presumir de una gestión a nivel laboral y en recursos humanos cuando esto prácticamente es un desaguisado. Cuando aquí hay trabajadoras que se ha puesto en peligro su salud, se han mirado para otro lado, trabajadoras que han sido víctimas de moving laboral y han tenido que coger la baja voluntaria del ayuntamiento porque no se han plegado a consignas del propio ayuntamiento, o trabajadores que se les ha dicho por activa y por pasiva, se les ha amonestado por decir, oiga, yo lo que quiero es trabajar con seguridad, y este ayuntamiento con más de 100.000 habitantes y no pone carta en el asunto, y después encima vemos como por ejemplo este ayuntamiento está siendo condenado permanentemente en los juzgados por fraude en la contratación. Este sindicato entre el año 2016
y el año 2018 le hemos ganado 21 pleitos. 21. 21 pleitos en los juzgados por fraude en los contratos o por incumplimiento de la normativa en derechos laborales y el Estatuto de la Función Pública. Un ayuntamiento que a día de hoy, en vez de intentar conciliar para evitar costas, intentar conciliar para ahorrar dinero al erario público, pues nada, le importa un bledo. Y después, sorprendentemente, es una cosa que es un tanto extraña, después vemos que hay gente que denuncia y el ayuntamiento no aparece en los juicios. No aparece, no hay presencia. No aparece. Qué casualidad. Y pierden el pleito. Qué casualidad. Un poco extraño. Porque a nosotros no nos mandan 2 o 3 porque no está disponible. Se nos mandaba un ejército de letrados. Que no da igual. Nosotros cuando interponemos una demanda tenemos las cosas claras, tenemos los fundamentos jurídicos bastante claros. Lo que no entendemos es cómo es posible que exista, porque yo entiendo que la Administración tiene que poner todos los medios legales para defenderse y conseguir el amparo legal que por derecho le corresponda. Lo que no entendemos es esa doble vara de medir. Nosotros entendemos, y el calificativo que le damos a la gestión de este grupo de gobierno en estos casi 4 años que lleva a nivel laboral, en relaciones laborales, es 0, por no decir nefasto. Aquí tengo una sentencia que la verdad me llama mucho la atención y dice, incluso en la sentencia dice, en el supuesto es evidente que en realidad las funciones del autor realizadas son propias de un coordinador de protección civil, categoría superior que postula, pues llevaba a efecto las descritas en hechos aprobados en el segundo, tal como se desprende tanto en la testifical referida como del informe emitido por el concejal delegado de seguridad. ¿De cuándo a dónde un concejal hace un informe? Pero es que eso no procede. Eso yo entiendo que bajo mejor criterio jurídico eso es ilegal. Es decir, quien puede emitir un informe es un jefe de servicio o un técnico del área jurídica de recursos humanos. Pero un concejal no puede. En teoría un concejal lo que puede es, oiga, yo lo cito a usted en el juzgado y usted me da la opinión de lo que usted entiende. Pero usted no puede emitir informe, salvo mejor criterio. Pero son de estas cosas extrañas que no entendemos en este ayuntamiento. Le pongo un dato más. ¿Cómo es posible que en Telde, no lo digo yo, lo dice informe de delegación del gobierno, en Telde la inseguridad ciudadana en los últimos años se ha disparado? Es decir, los pequeños hurtos, los pequeños robos, los pequeños el menudeo de droga, de trapicheo, se ha incrementado. ¿Cómo es posible que tenemos ahora mismo en Telde, necesitaríamos en torno a más de 200 profesionales de la policía local para atender a este municipio en condiciones? No dejar el coche vacío para que se aparente que hay un policía local ahí, sino necesitamos más de 200 operarios o funcionarios de policías locales. Y estemos prácticamente, el ayuntamiento de Telde, ¿sabe cómo le llaman fuera de aquí? ¿Cómo le llaman? La subcontrata. ¿La subcontrata? Sí, porque la subcontrata que manda policías locales a todos los municipios, los fines de semana, a mercadillos, a fiestas, a todo. ¿Y cómo es posible eso? Y pagándolo encima el ayuntamiento de Telde, y encima se hace un pleno para aprobar una serie de horas que hay que pagarla, que yo entiendo que hay que pagarle a esos policías porque lo han hecho, pero yo tiro más arriba, es decir, esos cargos políticos, ¿cómo es posible que se estén designando a gente que van voluntarios, pero que van a otros municipios, cuando esos servicios voluntarios deberían prestarlos dentro del propio municipio, que hacen falta? La cantidad de eventos que se hacen, de fiestas, etcétera, etcétera, y sin embargo, ahora mismo usted sale fuera de Telde, y como le decía anteriormente, a Telde se le llama la subcontrata. Necesito policías locales, pues tiro de Telde. Necesito fiestas para el Charco, el Pino, pues tiro de Telde. O Barsequillo, pues tiro de Telde, etcétera, etcétera. Y después de Telde tenemos un volumen de policías locales que está muy, muy, muy por debajo del ratio. Y ojo, para los televidentes, Telde tiene un gravísimo problema. Y es que Telde, en 3 años, se puede quedar con más del 25% menos de gente por la ley nueva de prejubilaciones
se puede quedar con un 25% menos de agentes, y que a fecha de hoy este ayuntamiento ni tiene ni se le espera ninguna voluntad. Pero ese mensaje político que se manda, que dice que el gobierno nos prohíbe contratar. Falso, falso, falso y falso. ¿Por qué? Porque usted, para sacar oferta pública de empleo en educación, en sanidad o en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo puede hacer sí o sí. Pero es más, ya incluso para otro departamento, a partir del día de los presupuestos que aprobó Rajoy en enero del año 2018, ya incluso se hizo más flexible, y vemos, por ejemplo, como el Cabildo está sacando un montón de oferta pública de empleo, o el gobierno de Canarias que pretende sacar casi 2.000 plazas de oferta pública de empleo. Eso es falso. Otra cosa diferente es que yo creo que aquí se ha priorizado el pago a no sé quién o el pago de no sé qué factura, más que tener ahora mismo unos servicios públicos en este municipio en condiciones. Y sobre todo, me parece que es de auténtica vergüenza que ahora mismo una ciudad tan grande como Telde tengamos ahora mismo una cantidad de trabajadores y de trabajadoras que tienen que renunciar a su puesto de trabajo con la falta que le hacen, porque no tienen ni siquiera una guardería pública para poder dejar sus hijos, y no se pueden permitir un servicio de guardería privado con el costo tan exagerado que tiene. Pues eso no se ha hecho nada. ¿Pero por qué se lleva a los plenos ese reconocimiento y ese pago de horas extra a los miembros de la policía local? Que bien, que la ha hecho, pues hay que pagarlo como cualquier trabajador. ¿Y los otros trabajadores? Pues no se paga ninguna, pero es que se debe el doble. Es decir, lo que se llevó a pleno es una parte ínfima de lo que se le da a trabajadores. Vuelvo otra vez y lo repito, para que los televidentes lo tengan claro. Aquí hay más de 40 trabajadores que estuvieron 4 días trabajando mañana, tarde y noche, cuando la riada de octubre del 2015, y no se les ha pagado ni una hora. Pero es más, a fecha de hoy no hay ni siquiera un informe para que esos trabajadores puedan optar a cobrar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Interponer la demanda, que tenemos ahora en mayo, el juicio, porque los señores estos no se quieren mover, no tienen ninguna intención de pagarlo. Es decir, ¿cómo sale usted a la calle y les puede mirar a la cara a los trabajadores que tienen que estar de su bolsillo poniendo dinero para vehículo privado, para gasolina, para costear incluso materiales como son comprarse un EPI por la cuenta de ellos porque el ayuntamiento no se los pone? Y sin embargo, usted va a pleno diciendo, oiga, hay que pagar esas horas. Sí, señor, yo estoy de acuerdo. Han hecho esas horas, hay que pagarlas. Pero pagárselas a todos los empleados públicos. No solamente una parte, a todos. Y sobre todo, esa sentencia que usted nombró hace un momento, esa sentencia se podían haber evitado, esas condenas se podían haber evitado, si este ayuntamiento, cuando le hemos dicho en persona a la alcaldesa y a los concejales que han estado en el área de recursos humanos, haga usted una RPT en condiciones y se acaba con todo esto. Y la RPT evalúa si usted hace o no hace, si usted hace o no. Pero ¿cuál es el problema? Yo llegué a la conclusión de que yo creo que no interesa. Porque en función de mi interés, en función de si me caes más o menos simpático, pásate por el juzgado y yo no aparezco por allí, y así te dejo ya la categoría de herencia. Pues tenemos que seguir hablando de estos temas y muchos temas más, por lo menos para el interés y para la información de los ciudadanos, que son los que en primera persona demanda esta información. Don Antonio, un placer tenerlo en esta casa. Gracias a usted. Sabemos que tiene una agenda muy saturada, pero le agradecemos que haya compartido con nosotros estos logros que se están llevando a través del sindicato SICA hacia los trabajadores desde las que a los paseros y los funcionarios y trabajadores de las administraciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general de SICA, don Antonio Rodríguez. La verdad que lo que hemos oído y lo que nos ha expresado don Antonio nos pone los pelos de punta, como desde una administración que es la que tiene que velar por y para que se cumpla la ley y sobre todo la ley laboral, son los primeros que incumplen. Alguien tendrá que poner el cascabel al gato. Esperemos que esto se reconduzca. Nos vamos
Le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por su atención.